Una tarde de otoño, hace muchos años, una joven mujer decide salir a pasear por el Parque Rivera. A pesar de un viento frío y cortante que hacía gemir a los árboles y sumía al parque en la más absoluta soledad, la chica decide salir y llevar consigo a su bebé, que había tenido en condición de soltera. Cara la Llorona. Estando en vísperas de su boda, la joven se aventura en el parque, por entonces más agreste que ahora y mostrando los resultados de recientes lluvias. Se la ve bordear el lago junto a su niño, mientras el viento arrecia con fuerza, desapareciendo de la vista. La futura novia, sin embargo, no regresará por ese sendero. Al día siguiente encuentran su cuerpo inerte en el lago del parque, sin rastros del paradero del pequeño. Cuenta la historia que desde entonces, en las noches brumosas y tristes del otoño, puede verse a una joven vestida de novia en los alrededores del lago. Camina sola y llora desconsoladamente, mientras clama por un bebé que perdió hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, en los inicios del mismo Parque Rivera, vivía una pareja en una casa contigua al lugar. Un miércoles 9, mientras marido y mujer se hallaban fuera, unos ladrones irrumpen en la casa. El esposo llega antes que terminen su faena y los sorprende infraganti. Desesperados, los delincuentes le quitan la vida con un cuchillo. Cuando intentan esconder el cuerpo sienten los ruidos provocados por su mujer, que vestida de blanco llega a la casa. Se esconden detrás de una puerta y observan cómo la joven, aterrada, descubre el cuerpo de su marido. Mientras la mujer llora desconsoladamente sobre él, los ladrones, decididos a todo, llegan por detrás y la ajustician de igual manera. Para ocultar las huellas, los delincuentes arrojan los dos cuerpos en la laguna del parque. Desde entonces, los vecinos de la zona comentan que todos los 9 de cada mes se oyen extraños llantos y quejidos que provienen de la laguna, en el lugar donde los cuerpos de los infortunados amantes fueron arrojados. La fogata ardía, y las llamas se agitaban como si quisieran escapar de algo. De repente, todo quedó en silencio, ya nadie se reía, nadie hablaba. Solo permaneció el susurro de un viento frío que acariciaba nuestros rostros y movía nuestros cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, una mujer emergió de entre los árboles. Todos sabíamos de quién se trataba, nuestros abuelos y padres nos habían advertido de su existencia. La Llorona, cuidado con la Llorona. Traté de decirme a mí misma que no era real, que no podía serlo, pero en la realidad se hizo un surco que me impidió diferenciarla del mito. La mujer gritaba y sentí que mi piel se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo, yo también tenía miedo. Quise moverme, pero la Llorona estaba demasiado cerca de mí, las piernas simplemente no me respondían. De pronto, sus gritos cesaron, y una calma tenebrosa invadió el ambiente. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto, la Llorona levantó el velo que le cubría el rostro. Como si se tratara de un rito demoníaco, dejó al descubierto su rostro pálido y demacrado. Sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miró e intenté desviar la vista, pero una especie de magia me lo impedía. La contemplé, y entonces comenzó a hablar. No, yo no era como me ven ahora, yo era hermosa, no estos despojos de mujer atormentada, pero fue su culpa. La culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón.
dijo la Llorona con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó, una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era un criollo, sus padres eran ricos y yo no tenía nada, solo mi amor, así que sin pensarlo me entregué a él. Formamos un lazo que dio como fruto 2 pequeños, mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día voy a casarme, y yo me volví loca, le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos 2 hijos, pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera que solo quería su dinero, dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos. Mis pequeños hijos. Así que esa noche supe que tenía que hacer, él no podía llevarse a mis criaturas, yo no podía permitirlo. Esa misma noche fui por ellos y les dije que iríamos de paseo. Caminamos, mis hijos iban muy contentos, recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer, pero, justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba mátalos, mátalos. La voz no se detenía y no sabía qué hacer, quería que se callara pero no lo hacía. Una terrible ira me invadió y recordé al canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí como todo el amor que le tenía se transformaba en odio. Sin pensarlo más tiempo tomé a mis hijos y sumergí sus cabecitas en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes al agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabezas hasta que de repente ya no se movían. Entonces comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba y un dolor agudo, como espada, me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida, no pude más, la gente no entendería, nadie podría entenderlo, una madre que mata a sus propios hijos. Así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato, y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté cómo podía un hombre usar de esa forma a una mujer. También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos, y, peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos. La sangre, ¡ay mis hijos! En ese momento, hasta el aire pareció entristecerse. El grito de la Llorona se alejó de nosotros igual que ella, pero el silbido del viento permaneció como el recuerdo de una desgracia latente que sería imposible olvidar. Tenía unos 10 años y vivíamos a la orilla de la laguna de Tejocotal, en un poblado de Sinaloa, en mi hermoso país México. Mi mamá era una mujer de pueblo, mi papá se dedicaba a la siembra del maíz que vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto, que siempre le hacía pasar malos ratos a mi madre, y cierto día, casi a la hora de comer, me pidió que fuera a la laguna a llenar un balde de agua. Serían las 4 de la tarde cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna. Pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando y, sin que nada me importara, entré al partido y jugué un par de horas con ellos. Al comenzar a oscurecer todos mis amigos se fueron y yo, recordando el encargo de mi mamá, salí corriendo por el agua. Al acercarme a la orilla me incliné para llenar la cubeta. En ese momento vi de reojo que una mujer se me acercaba. Pensando que era mi mamá no quise ni voltear por temor a ser golpeado. Sentí como ella levantaba la mano con la intención de pegarme y la abracé fuertemente para pedirle que me perdonara. Quise mirarla pero ella no se dejó, pero me extrañó mucho que su vestido se sintiera acartonado y duro. Intentó abrazarme y una
Extraña sensación y presentimiento me invadió. Entonces me di cuenta de que no se trataba de mi madre y salí corriendo tan rápido que choqué, ahora sí con mi mamá. Ella, lejos de estar enojada, se sentía preocupada, me abrazó y recuerdo que me dijo, ¿dónde habías estado, muchacho condenado? Te hemos estado buscando. Lo único que pude hacer fue mirarla, no pude hablar. La carrera me tenía agotado. Sin embargo, ¿quién era esa mujer que me había abrazado? Antes de que pudiera hablar empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos. Mi mamá trató de protegerme con su rebozo y fue cuando escuchamos un lamento que decía "ay, mis hijos". No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi madre tan espantada y nerviosa. Al llegar a casa me quedé profundamente dormido. No supe qué le dijo ella a mi papá, pero al día siguiente corría por el pueblo la voz de que el carpintero del pueblo había muerto por un problema en el corazón abrazando la cruz que se encuentra clavada en la orilla de la laguna, el mismo día que escuchamos el grito. Y no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo escucharon el lamento. Está de cada quien sacar sus conclusiones y sus propias deducciones acerca de esta leyenda urbana, pero tantas personas no se pueden equivocar al respecto. Esta historia le pasó a un hombre de mi país, no específicamente de mi pueblo o ciudad, pero sí de este hermoso país que es México, tan lleno de misterios y leyendas. Él era conocido como Don Carlitos y ya falleció, que descanse en paz, pero nos dejó su historia acerca de su propio encuentro con los que muchos piensan fue en vida doña Marina Moncada de los Reyes, mujer muerta por la Inquisición de nuestro país por los años de 1500 más o menos. Así que entre tantas personas que lo han vivido estuvo el caso de Abuelita, que ya lo conté anteriormente, así que no puede ser solo una leyenda, es una realidad que se lleva a cabo en muchas partes de mi país.